Código Ágora, un podcast con las voces de tu bienestar. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Código Ágora. Yo soy Ángela Patiño, soy psicóloga, trabajo en la Decanatura de Estudiantes y en esta ocasión me acompaña el profesor Camilo. Camilo, bienvenido. Muchas gracias, Ángela, y muchas gracias por esta invitación tan bonita para poder venir a hablar con ustedes. Claro que sí. Camilo, empecemos con algo que pasó hace unas semanas y es que tú me mandas un correo, tenemos una conversación corta y me cuentas que has redactado un libro hace poquito, me compartes el libro, yo lo leo, a mí me fascinó y en parte por eso estamos aquí, porque quiero que nos cuentes un poquito cómo surge esa escritura, cómo se te ocurrió escribirlo, por qué lo hiciste. Y qué hay detrás, digamos, de compartir con la comunidad un producto tan chévere como ese libro. Cuéntanos un poquito. Bueno, muchas gracias. Pues, claro, esto es un libro muy distinto de lo que yo estoy acostumbrado a producir, ¿no? Pues yo soy profe acá en la universidad y en general me dedico a publicar más cosas como académicas, pero realmente lo que pasó es que hace unos años, de manera muy inesperada, llegó una depresión a mi vida muy, pero muy fuerte. Y quizás para otro episodio podemos hablar de lo que es estar metido en una depresión, que es una cosa difícil, pero realmente lo que me pareció increíble es que después de ensayar muchas cosas dentro de la depresión, medicamentos, cosas alternativas, dietas, en algún momento estuve muy, muy medicado, por ejemplo, después de un tiempo descubrí en la meditación una herramienta absolutamente fantástica. Y hace un par de años, un poco más, empecé a meditar de una manera muy juiciosa, logré conectar con la meditación de una manera muy bonita y la meditación realmente me trajo unas lecciones de vida y no solo como lecciones para salir de la depresión o para controlarla, sino que me trajo como unas lecciones de vida que yo pensaba como, pucha, ojalá la gente pudiera conocer esto, porque yo decía, esto es muy bonito. Y entonces ahí fue donde me surgió la idea de escribir este como pequeño libro que les mandé, y bueno, pues ahí se los mandé, esa era la idea. Bueno, en ese libro tú nos cuentas un poquito como esa experiencia y también es interesante que cuentas que fue difícil para ti tomar el hábito de meditar y yo me identifiqué mucho, no solamente por mí, sino porque en general encuentro que la meditación es un ejercicio que es un poquito difícil para muchas personas, es decir, tomar el hábito y ser juicioso y sacarle los 5, 10, 15, 20 minutos no es tan fácil y tú eso lo narras en el libro. Cuéntanos un poquito cómo lo lograste, o sea, cómo lograste ya tomar el hábito, qué cosas antes te lo impedían y ahora qué te lo facilita, porque yo creo que pues para todos nuestros oyentes va a ser importante conocer una experiencia exitosa, cómo lo lograste. Sí, claro. Pues parte de lo que me di cuenta precisamente es que conectar con la meditación tiene su rollo. Yo en el libro trato de ser lo más honesto del mundo. Sí, así es. Como que uno le tratan de decir, uno ha oído mucho de la meditación seguramente, ha visto como, ¿no?, imágenes de la gente por ahí meditando. Sí. Pero en el momento de sentarse a meditar, pues no es fácil, mejor dicho, ¿no? Conectar, ¿no? Usualmente lo primero que le dicen a uno cuando uno va a meditar es, céntrese en la respiración, ¿no? Es lo primero que le dicen. Y le dicen a uno, seguramente los pensamientos lo van a llevar a algún lado. Y apenas se dé cuenta que los pensamientos lo llevaron, vuelva a la respiración, ¿no? Como que trate de centrarse, como de encontrar esa ancla, dicen muchas personas. Pero la verdad es que no es fácil y los pensamientos lo llevan. Y es parte de lo increíble y es que uno se da cuenta que uno se la pasa pensando todo el día. Y que cuando uno se va a sentar un ratico con uno, los pensamientos, uno como que tiene esa voz interna que habla y habla y habla y Sí, habla. sí. Y entonces como que sentarse a meditar tiene su camello. A mí siempre me había gustado aprender sobre meditación, como leer sobre el tema y leer sobre religiones orientales, budismo, era una cosa como muy mía, pero sentarme a meditar siempre me costaba mucho trabajo. Y en algún momento de la depresión, cuando ya había ensayado 1000 cosas, dije, bueno, de pronto la meditación parece ser un camino. Había como una enorme cantidad de investigaciones sobre las bondades que traía la meditación para 1000 cosas en la vida, y entre ellas pues la salud mental y los temas de depresión claramente. Claro. Y me encontré una charla
que para mí fue muy, muy, muy importante, que es una charla de un monje budista tibetano que se llama Mingyur Rinpoche. Él dio esta charla que me encontré una vez fue una charla que dio en el London School of Economics. Ajá. Y en esa charla él decía, mire, yo de joven sufría de ansiedad. Y cuando él empezó a meditar, como, ¿no?, allá en un monasterio, él decía, claro, estaba la ansiedad que él tenía, porque él sufría de ansiedad, y entonces él como que trataba de sentarse a meditar, ¿no? Porque le decían, bueno, pues vaya y medite. Y la ansiedad como que estaba aquí al lado, y entonces él era como tratando como de echar la ansiedad hacia un lado, como no, estoy meditando, fuera ansiedad. Sí. Estoy meditando, fuera ansiedad. Sí. Hasta que él un día se dio cuenta que la ansiedad era el lugar desde donde él podía como anclarse. Como que la ansiedad se convertía en el lugar para estar presente, para estar presente. Y entonces yo me demoré, esto no me pasó inmediatamente, pero me demoré un rato y después de un tiempo dije, ¿será que esto me serviría a mí también? Y empecé a estar como muy consciente, un día como que traté de estar muy consciente de lo que me hacía sentir la depresión y empecé a estar como muy presente ahí, en ese lugar del... Y eso poco a poco me empezó a servir. Entonces, la enseñanza que me empezó a dejar esto fue meditar, es estar presente, Ajá. ¿no? Tomar conciencia de algún lugar, Sí. pero para poder encontrar un ancla que le sirve a uno, lo ideal es poder anclarse en ese lugar donde uno, que está como más presente en la vida de uno en ese momento. ¿Cuál es la emoción más importante en este momento para mí? ¿Cuál es el sentimiento? ¿No? Si yo estoy preocupado por un examen, por ejemplo, mañana. Sí. Si yo trato de centrarme en la respiración, de pronto voy a seguir pensando en el examen, voy a seguir pensando en el examen, voy a seguir pensando en el examen. Lo que yo empecé a descubrir a través como de la meditación es qué pasa si yo más bien me anclo y tomo conciencia de esa preocupación que siento por el examen, por ejemplo, o por una presentación, o por lo que sea. Ese lugar es un lugar muy interesante para anclarse, porque uno le permite como volver al presente de una manera como muy interesante, y eso para mí fue absolutamente transformador en mi vida, como que poder centrarme en un lugar me llevó a poder estar mucho más presente y sobre todo a poder controlar mucho mejor como mis pensamientos, y eso realmente trajo un gran beneficio en mi salud mental. Uh-huh. O sea que cuando yo te escucho hablar y pues los que no sabemos mucho del tema en realidad hemos escuchado que toca centrarse en la respiración como esta técnica para poder estar en el presente, pero lo que te entiendo es que tú más que centrarte en la respiración te centrabas era en aquello que estabas sintiendo como en la emoción. Correcto, eso es tal cual. Porque lo que dicen, ¿no? Como algunos de esos grandes maestros meditadores es, lo importante es tomar conciencia. Tomar conciencia. Meditar es tomar conciencia en algo. Entonces hay diferentes meditaciones, pero en general la meditación es tomar conciencia en el presente de algo. Sí. Entonces, a veces puede ser la respiración. Yo puedo tomar conciencia de mi cuerpo, por ejemplo. Si eso me sirve de ancla, está perfecto. Uh-huh. Yo puedo tomar conciencia de un sentimiento, de una emoción. Puedo tomar conciencia de algo exterior, un sonido, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, realmente, meditar es tomar conciencia. Pero lo que yo empecé a descubrir es que es importante dónde toma uno conciencia para poder encontrar esa ancla que le permita a uno estar en el presente, que los pensamientos no anden como locos por aquí y por allá. Entonces, en mi caso, los sentimientos eran muy fuertes porque estaban ahí. Sí. Y yo creo que en el caso de muchas personas los sentimientos pueden ser un gran lugar para anclarse, encontrar ese lugar presente muy bonito. Pero hay otras personas que encuentran otros lugares para anclarse. Algunos usan mantras, por ejemplo, eso a mí nunca me sirvió, pero a otras personas les puede servir. Hay personas que la respiración les sirve mucho. Yo no estoy diciendo que la respiración no sirva, solo que en mi caso, pues pucha, mi cabeza estaba un poco como, andaba muy rápido y la respiración no era suficiente. Entonces, como que yo lo que les diría es encontrar esa ancla en un lugar, en el lugar que uno sienta donde puede anclarse. Puede ser como... clave para poder empezar a meditar un poquito mejor.
Hablemos un poquito de los mitos, ¿no? Cada vez que uno habla de meditación o si tú te metes a internet y pones meditación o alguna red social, siempre sale una persona sentada en una posición particular, con un paisaje bonito particular, con unas piedritas una encima de la otra, y no necesariamente eso resuena en todas las poblaciones, es decir, no todas las personas nos sentimos que somos capaces de sentarnos en esa posición. Entonces creo que hay muchos mitos asociados también por lo que los medios muestran sobre qué es meditar. Entonces, ¿qué mitos tenías tú o qué mitos has encontrado y has podido derribar a partir de tu experiencia que de pronto nos sirva a quienes quisiéramos indagar un poquito eso para derribarlos? Sí, claro, no, tienes toda la razón. Incluso cuando yo empecé cuando yo estaba escribiendo como este librito, este pequeño texto que te mandé, yo decía, pucha, ¿será que hablo de meditación? Porque es que cuando uno habla de meditación, la gente se imagina ya mil cosas, ¿no? Sí. Usualmente la gente se imagina a alguien sentado en la posición del loto, Sí. por allá con las manos Como puestas con no un sé nivel cómo, espiritual muy alto y de pronto quienes no lo alto. tenemos decimos, Sí. no vamos a llegar ahí nunca. Y Sí. mirando el mar a la distancia, sí. ¿no? Y entonces, también, cuando uno empieza a explorar como los grandes meditadores, no solo de ahora, sino de la historia, lo que uno descubre es que meditar, sobre todo por ejemplo los que están arrancando, uno puede meditar en cualquier lugar, en cualquier posición. Ajá. Es decir, la recomendación en general es tenga la espalda recta, es como realmente lo que dicen los grandes meditadores. Pero tener la espalda recta, uno puede meditar acostado, por ejemplo, y en mi caso, cuando yo estaba empezando a conectar con la meditación, meditar acostado se volvió indispensable para mí. Después Ajá. empecé a meditar de otras maneras y descubrí otros grandes como caminos, pero al principio fue así, mejor dicho, y me ayudó muchísimo. Ok. Pero sentar en esta silla en donde estamos en este momento está perfecto, yo no tengo que estar en ninguna posición particular. Entonces, ese sería como el primer mito, ¿no? Ok. La posición no tiene que ser, ¿no?, una particular. Lo otro es que no tengo que estar en un lugar silencioso, con un cuenco tibetano por ahí sonando y por ahí incienso de alguna manera. No, la meditación es algo que se puede hacer en cualquier lugar, precisamente porque la meditación, lo que quiere la meditación es que estemos conscientes del presente. Ujú. Y ser conscientes del presente puede ocurrir en cualquier lado. Claro. Yo puedo ir en un Transmilenio y yo puedo estar en ese momento centrándome en lo que estoy sintiendo en ese momento sin ningún problema. Ujú. Claro, estar en un sitio tranquilo puede ayudar, digamos, ¿no? Sobre todo cuando uno está arrancando, pues de pronto tener distracciones puede que sea más difícil, pero realmente la meditación es, yo puedo estar en un lugar y si hay sonidos, esos sonidos pueden volverse un ancla interesante. Ah, aquí puedo estar en el presente. Ok. Esto que está sonando alrededor mío me ayuda a estar aquí en el presente, a que la cabeza no ande tan rápido. O puedo pensar cómo me estoy sintiendo en este momento, en este Transmilenio o en este trancón, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sería como el otro gran mito que a mí me parece importante. Y el tercero es, em, claro, mucha gente lo que piensa que es la meditación es como poner la mente en blanco. Ajá, sí. Y de Que es eso muy no difícil. y de eso no se trata, aparte Sí. de todo, poner la mente en blanco, es que ni siquiera qué querrá decir eso, ¿no? Pero lo que busca la meditación es que cuando uno está en el presente, lo que uno sí logra es que uno empieza a tener una relación distinta con la mente, con los pensamientos. Los pensamientos pueden, ¿no?, como aquietarse, callarse, eso pasa, pero no se trata de que no haya pensamientos, se trata de que ese gran río de pensamientos en el que a veces estamos metidos, pues pueda como bajar un poquito. Ujú. Ahora, pensando en eso que nos dices del beneficio de la meditación en cuanto a tener los pensamientos tal vez más del lado de uno, sí, poderlos de alguna manera controlar o matizar, digamos. Me haces acordar de nuestro trabajo en la Decanatura de Estudiantes. Como tú sabes, pues nuestra razón de ser son los estudiantes, pero tu razón de ser también son ellos en tu rol de profesor. Correcto. Cuéntanos un poquito cómo crees que estas nuevas generaciones de estudiantes que están llegando a la universidad con todos los retos después de haber vivido la pandemia, de estar conectados permanentemente, ¿cómo crees que se podrían beneficiar de prácticas como la que nos cuentas? No, pues,
Yo soy un convencido hoy en día, ¿no? de que la meditación nos puede ayudar a todos, porque es que todos vivimos con ese río de pensamiento que a veces anda como desbocado. Y yo siento que, y yo creo que esto pues aplica mucho obviamente como a la generación de los estudiantes, pero esto nos aplica a todos. Vivimos en un mundo que se mueve mucho, un mundo en el que las redes sociales nos sacan del presente constantemente. Así es. Un mundo en el que perdimos un poco como la capacidad de estar concentrados, también un poco como aquí, en el ahora. Y yo creo que la meditación ofrece grandes herramientas para eso. Y para poder estar contento con uno mismo, para poder estar tranquilo. O sea que, porque es que muchas veces a veces cogemos el celular, casi que por reflejo, o simplemente porque estar con nosotros a veces no es fácil. Yo sé, hay días que uno dice como, ¡ay, Dios mío, esta cabeza quisiera parar, como apagar la cabeza! Sí, ¿no? es un escape de todas maneras. Es un escape. Sí. Y la meditación ayuda a que uno pueda estar como cada vez más tranquilo y contento con uno mismo, y eso yo creo que, pues en mi caso, y yo quisiera pensar que para muchos, puede traer un bienestar y un tema de salud mental muy importante. No, de acuerdo. Bueno, Camilo, ya para ir cerrando esta conversación tan chévere, te quiero proponer que yo te hago unas preguntas y tú me respondes como muy rápido lo que se te venga a la cabeza en este tema, tema de la meditación. Entonces, 2 consejos que le darías a alguien que hasta ahora quiere empezar, pero le ha costado trabajo. Que le ha costado trabajo. Yo diría paciencia, porque uno se demora un poquito en conectar, esto no es rápido. Persistencia. Ajá. Y de pronto sumaría un tercero que es como calidad es mejor que cantidad. Es mejor meditar todos los días 5 minutos que media hora el domingo, digamos. Hacer un poquitico todos los días puede llevarlo a uno lejos. Y yo diría, y para completar un poco eso, la meditación a veces, no siempre uno cuando acaba de meditar se siente en paz con el mundo, porque la meditación es estar consciente de uno, y a veces uno dice como, pucha, hoy estoy como triste de pronto. Pero solo con tomar conciencia un poquito de esa tristeza, ya estamos ganando un espacio interesante dentro de nosotros para un mejor bienestar a futuro. No, sin duda. Bueno, el mito más falso de la meditación que hay que derribar. Ese que hablamos, que hay que meditar en un lugar tranquilo, en el mar, en la posición más extraña que uno pueda imaginarse, digamos. Bien. ¿Qué es lo mejor de la meditación para ti en una palabra? Presencia. Y la última, un hashtag para venderle la meditación a nuestros jóvenes que nos escuchan. La meditación, el hashtag sería la vida mucho mejor. Ay, es la qué misma chévere. vida, es la misma vida, pero mejor. De eso se trata. Ay, muchas gracias, Camilo. No, a ustedes por esta invitación. Bueno, creo que hemos aprendido mucho, de verdad, muchas gracias. Bueno, chao. Código Ágora, un podcast con las voces de tu bienestar.